Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en su acontecer, sea en el amanecer, como en este caso en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Avia Yala, Ama, Ya y Siempre, o en un atardecer hacia el mediodía o en un anochecer. Ser siendo testimonio de vida eterna en Jesucristo encarnado como pan de vida, de la vida eterna, del bien vivir, con sus seres amados, familia, tanto biológica como cultural y socialmente conectada a nivel planetario en el mundo. Amén. En torno a la palabra de vida eterna, que en gracia del Espíritu Santo oramos para que acontezca en nuestro ser siendo, en particular quien les habla, que permita fluir sutilmente, creativamente y amorosamente un mensaje que de mi humilde sentir, pensar y actuar a través de mi decir, proclamar la palabra, llegue a sus corazones, les toque su alma, su espíritu, toque también su mente, su inteligencia y su sentir para que nos sintamos esto, carne, pan y vino, Cristo en la Eucaristía. Esa es la invitación que por estos días nos hace el evangelista San Juan, hablando de esta invitación pascual, de la Pascua. Pascualícense, pascualicémonos, seamos Pascuas felices, celebrando la Eucaristía. La común unión, vida sacramental, así como el bautismo, que fue la feliz unión en la vida cristiana. Y siguen los otros sacramentos, que es la ordenación sacerdotal, matrimonial, laboral, cualquier forma de ordenarnos en nuestras vidas, pero siempre con esa conciencia plena, con esa convicción que la fe, la confianza y la esperanza nos dan. Creer, co-crear, crecer. Esto lo veremos en el segundo momento, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA RAM Foundation. Y finalmente en el tercer momento que tendremos esta mañana, Dios mediante, hablaremos de la necesidad de armonizar con el amor, en el amor y por el amor, amornización. Y esto para poder relatar testimonios de vida narrados, expresados y documentados como los hechos de los apóstoles, que siguen siendo apóstoles, seguimos siendo llamados a ser apóstoles y en ese proceso de compromiso vamos creciendo. El Salmo 66 igualmente nos va a hacer esa invitación para dar gracias al Señor por la vida y tener un compromiso de alabanza, toda la tierra, a nuestro Señor. Y en hechos precisamente que comentaba Felipe, en esa visión que tiene en su camino a Etiopía con un funcionario público, también nos narran de un hermoso testimonio de vida. Y allí recogiendo esta enmarcación o demarcación o referenciación histórica, sigue vigente en nosotros, porque Cristo siempre está presente, resucitado, sigue celebrando esta Eucaristía con nosotros. Una vez la hizo en su proceso de pasión, muerte y resurrección, y sigue celebrando con nosotros. Amén. Allí vamos a ver entonces
una invitación muy pertinente que les invito, como decía, al tercer espacio, que trataremos de hacer un ejercicio de lectura situada de estas lecturas de acuerdo a nuestras realidades, porque alguien podrá decir, eso ya es anacrónico, eso ya pasó, eso ya no tiene vigencia. Cristo siempre está vigente, obvio, para quienes tenemos fe en gracia de Dios o creemos tenerla. Esa es otra forma de creer que creemos. Y lo otro es creer en lo que creemos, creer en quien creemos y creer que creemos. Ok, en este orden de ideas que se plantea, sea la palabra de vida quien habla, amén. El Espíritu Santo acontezca, como decía, en nuestro ser siendo para poder hacer una interpretación correcta luego de esta descripción y en cada quien, según sintonice su alma, mente y su razón, pueda tomar conciencia de esta lectura. En Felipe y el funcionario etíope, en el capítulo 8, versículos 26 al 40. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, camino que pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abría él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 66, ahí en su corazón meditamos en esta sentencia, en esta frase, aclama al Señor tierra entera. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar himnos de alabanza.
porque nos ha mandado, nos ha mantenido con vida y no nos ha dejado caer. Aclama al Señor, tierra entera. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en la red, nos cargaste con un gran peso, dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través de agua y fuego, pero al fin nos has dado respiro. Aclama al Señor, tierra entera. Entraré en tu templo y te ofreceré holocaustos, así cumpliré mis promesas, las promesas que te hice cuando me hallaba en peligro. Te presentaré holocaustos de animales engordados, te ofreceré toros y machos cabríos y sacrificios de carneros. Aclama al Señor, tierra entera. Vengan todos ustedes los que tienen temor de Dios. Escuchen que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado, pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni me negó su amor. Aclama al Señor, tierra entera. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 44 al 51, en el contexto de el pan de la vida, Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchen al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su pan, su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y si yo les resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias de Dios y del Espíritu Santo, que siento una emoción espiritual inmensa al poder proclamar esta palabra, y agradezco porque había citado unos versículos y me extendí un poco para concretar la idea completa y partir desde ahí. Es casi un ritual que se hagan las lecturas en el orden del Antiguo Testamento, después el Salmo, que corresponde allí, y luego el Nuevo Testamento, en vida de Jesús, obra y testimonios contados por seres
quienes han venido conformando nuestra Santa Iglesia, católica, apostólica y romana, o cristiana, evangélica, pentecostal. No hay discusión, en tanto siga siendo Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro amigo y el Hijo del Padre nuestro. Ya va. Para, si lo permite la providencia, empezar desde ahí, para las narrativas. Luego comentar de los Hechos de los Apóstoles, que ya siendo Nuevo Testamento, como se denomina, para ir como ordenando en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra capacidad de percepción, de lectura, de comprensión, por tanto de aportación en esta transformación del mundo, porque para eso es la palabra, acción creadora, para que nosotros como co-creadores, que es el llamado, pues la pongamos en práctica, la activemos, más que proclamarla, declararla, es vivenciarla. A eso es que nos invita. Y entonces ahí, ya con el Salmo, conectaría la tercera sesión. En gracia de Dios, con esa hermosa manifestación del pan de vida, lo que conecta es trinitariamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se puede interpretar de allí. Cuando hace esa abstracción maravillosa que siempre, con el uso de sus metáforas, su vinculación con la creación, que es donde está toda la expresión viva de los espíritus de vida, en todas las metáforas, cuando hace alusión al pan, que proviene de la tierra, la harina, el vino que procede de la vid, también de allí del viñedo, nosotros los sarmientos, él la vid, y la manufactura del hombre, el trabajo del hombre asociado a la tierra, manipulando la masa y manipulando la vid, a veces pisoteando la que se hacía en Israel para sacar el vino y poderlo ofertar como sacrificio, como testimonio de que se está conectado con la creación. Obviamente con el Creador, dando gracias, porque envía el alimento día a día, una vida en miniatura, este instante. Y en el producto de las manos, obvio de la mente y del espíritu, esa tríada, esas tres unciones del Espíritu Santo, sentir, pensar y actuar, a llevar al altar en la evangelización, en la liturgia de la palabra, la Eucaristía, la común unión. Eso hace Cristo con esta Eucaristía permanente, comulgar con nosotros, ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Ya no es como en Antigua, sacrificando un cordero, llevado humildemente al matadero, que es del profeta Isaías. Vamos a ver cuando la lectura Felipe, haciendo alusión a que es Jesucristo, desde allí que se anunciaba su pasión, muerte y resurrección, ¿sí? O el sacrificio de Isaac a su hijo, no lo hagas, no el cordero, el macho cabrío, no las palomitas, no las tórtolas. Ya esa tradición mosaica se renueva en Cristo, con Cristo y por Cristo. Amén, que es restauración con la resurrección. Y en esa ordenación que habla ahora, sea nuestra condición de vida natural, social, de común unión con otro ser, pareja, como ha dicho el Génesis, para la procreación, para la bendición, para la fecundación, ha de ser en esa consideración natural, respetando cualquier otra práctica y formas de vida que se alejan del bien vivir. Aquí es importante hacer énfasis porque ayer en Gracia a Dios, cuando meditaba la palabra con ustedes, me llegaba el Espíritu Santo precisamente que en gracia de mi nombre,
sin ser peyorativo, sino por testimonio de vida. Rubén Darío Amaya Morales es Urben, moral es ama ya dar yo. En tanto es un testimonio de vida, de la entrega personal al amor desde ya. Esa es la moral en el llamado que en Ur de Caldea ven, pero ya ayer me inspiraba Ur bien. O sea que además de ser llamado a dar testimonio, es el testimonio de vivir bien. Y para vivir bien es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, es el testimonio de vida en Cristo y es toda esta historia que nos han contado y las historicidades que estamos tejiendo nosotras y nosotros. Por eso el sentir, pensar y actuar bien es llenarnos de bendiciones y seguir proclamando bendiciones para que todas las generaciones vivan, procreen y regeneren esas bendiciones para alimentar nuestros sentimientos, nuestros imaginarios, nuestros pensamientos y haya esa sintonía amorosa y podamos caminar al cielo que llevamos dentro. Está en la memoria, pero está dormida. Por eso no conectamos con el pasado, no conectamos con los antepasados, no conectamos con los mayores y nos va separando la sociedad. Caemos en ese juego, que esas son críticas que las haremos en el segundo momento de la Escuela de la Conciencia Ambiental. Les invito amorosamente a sintonizarnos allí y estar allí, porque así podemos hacer toda esta problematización. Aquí tratamos de seguir la interpretación, en gracia del Espíritu Santo, lo más acogido a la palabra. Perdonan allí cualquier lapsus de emoción propia, de amor propio, de vanagloria propia, que uno como humano no está eximido de cumplirla. Ese es, en síntesis, el mensaje más importante que nos deja Jesús en el Evangelio, que se retoma en Hechos de los Apóstoles, ya con un testimonio a través de Felipe. Ayer celebrábamos Santiago y Felipe en Colombia particularmente, dos de nuestros grandes evangelizadores, y miren que aquí hay un testimonio de vida maravilloso de ser misionero, ir a Etiopía y encontrarse con un funcionario público, vean qué importante, y servidor, además de servicio público, servidor a la corona, a la emperatriz, creyente, sirviente, creyente, ferviente. Porque entonces luego de estar leyendo o tratando de comprender la lectura y de darle una interpretación, pues aquí viene en el camino que es la pedagogía cristiana católica de nuestros pueblos creyentes, en testimonio de experiencias de vida de otros, eso es catecismo, esa evangelización, esa labor misionera, de ayudar a entender, a comprender y a trascender lo que dice el texto escrito en sí mismo. Ya lo decía ahorita, pues lo decía Felipe allí, lo explicaba con la aparición del ángel. El ángel le habla, pues esa es la venida sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo para encarnarse o tomar forma, manifestarse y revelarse a través de quien ha sido adelantado en el camino en gracia del Espíritu Santo, que hemos venido conversando en meditación, en oración y en ayunación, en el amor, ¿sí? Para llamarlo entonces a decir, mira, esto es lo que pasa, y bueno, ya no quiero solo ser catequizado, quiero ser bautizado, y encuentra el agua allí, como este es un apóstol del Señor, tener el bautismo. Entonces ya ahí tomamos dos órdenes, sacerdotal, evangelizador, pues pastoral, el servicio de el bautismo, bautismal, para ingresar. Y esa unión con palabra de vida, acción creadora, es comunión. Por tanto, lo dejaría allí también para la reflexión en segundos momentos,
de concienciación ambiental en la palabra del Señor y después en la aplicación, cambio gnosis, tercer momento del día. Trataremos de hacerlo así, día a día hasta que el Señor lo permita. Tratar de comprender cómo eso no se puede mirar aislado, separado. Ni la vida sacramental, ni la vida en meditación y en oración y en ayuno. Ni el perdón, ni el amor, y el servicio. Todo es la paz, perdón, amor y servicio, tomando las primeras letras. No pueden ir separadas. Ni la misericordia, ni el buen obrar, ni el bien vivir. Dejaríamos allí ese testimonio que nos han compartido. Cuando la tierra aclama al Señor, todas las criaturas alabamos al Señor. Amén. Para dar gracias, en nuestro caso, por Cristo, pan de vida, y desde antigua, desde nuestra tradición judeocristiana, por la misma nutrición del alma, del espíritu, de la mente, más que la nutrición física, como también meditábamos en estos días en virtud de la palabra, con el maná, ese maná insípido, ese maná minúsculo, pero lo rescato de la palabra de Dios compartida hoy en la Eucaristía, que precisamente tan minúscula esa partícula, y cabe Dios en su infinita omnipotencia, omnisencia y omnipresencia allí. Y nosotros tan diminutos, quizá más diminutos que un virus. Decía el padre capellán de la Pontificia Bolivariana en Marinilla, que siendo tan arrogantes, queriendo superar a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, que es lo máximo, siendo tan pequeños. Amén. Que sigan siendo bendecidos por el Señor, ustedes, sus seres amados, sus familias, nuestra familia cristiana, creyente, en María Santísima, en San José, su castísimo esposo. Hoy es segundo día quienes están haciendo la novena de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora tienen las vocaciones todo el año. Igual es a San José que debiera ser y a Jesús. Siempre está en esa familia nazaretana, en el corazón, en la mente y en nuestras manos. Conectar desde donde estemos, en lo que estemos haciendo, en nuestro ser siendo testigos del Señor, en donde nos ha tenido, para bien, para perfeccionamiento, sin renegar, sin discutir, sin negar, en la fe, la grandeza de Dios, la misericordia, la capacidad de restauración. Por más dificultades, por más situaciones adversas, por más adversidades que hayan en el mundo, circunstancias distintas a las propias que nos afectan, o circunstancias creadas por nosotros que nos afectan y afectan a otros, el Señor tenga misericordia, o circunstancias de otros creadas que nos afecten, además de afectar a otros, el Señor tenga misericordia. Y de las circunstancias creadas por los que, creyendo ser servidores públicos, gobernantes, pero también por omisión, pueblos sometidos, subyugados, mantenidos, porque nos quedamos en ser mantenidos. Eso también por omisión. No lo digamos pecado, es también desorden espiritual, mental y emocional, porque no hemos hecho el trabajo de quitarnos de esa dependencia, que con la gracia de Dios todo se puede conseguir. En Dios todo lo podemos. Santa Teresita de Jesús decía, solo Dios basta. Y en el Salmo y en San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nuestra Santa Iglesia, ¿quién contra ella? Las fuerzas de mal no prevalecerán sobre ella. Amén, que así sea.
Feliz santo y bendecido 5 de mayo del año 2022, solo por llevar un orden cronológico según el calendario gregoriano, pero un día más conectados en la vida eterna del Señor. Amén. Dios les bendiga. Gracias.